Buenos días, esta es la clase número 7 del módulo 7 del curso Uso de herramientas informáticas para la recopilación, análisis e interpretación de datos de interés en las ciencias biomédicas. Este curso es organizado por el Departamento de Docencia del Centro Universitario de Estudios Medioambientales de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario y es un servicio técnico de alto nivel del CONICET. En la clase de hoy veremos el desarrollo de un modelo matemático para la medida del remodelado óseo, basándonos en los estudios farmacocinéticos de una droga. Brevemente veremos algunos conceptos sobre tejido óseo. El tejido óseo es objeto de estudio en las ciencias médicas por las numerosas patologías que sobre él pueden influir. En general, las alteraciones del hueso están relacionadas a modificaciones de dos procesos que son la formación ósea y la resorción ósea. A la combinación de ambos procesos lo vamos a llamar remodelado óseo. Cuando hablamos de la medida del remodelado, en definitiva estamos haciendo una medida de dos procesos que son el proceso de formación y de resorción. El remodelado o sus componentes, la formación y la resorción, pueden conocerse por diversos mecanismos fundamentados en diferentes principios. Los más comunes y de aplicación en la clínica son los marcadores, que son moléculas que se producen durante los procesos de formación o resorción ósea y pueden ser medidos en plasma o en orina a través de técnicas de fácil implementación. También se puede hacer a través de biopsia o por medida de materiales radiactivos. En este caso, desarrollaremos un mecanismo de medición en base a la farmacocinética del anión fluoruro. El anión fluoruro es una sustancia por la cual el tejido óseo tiene afinidad y su incorporación dependerá de la velocidad de los procesos de formación y la salida del proceso de resorción ósea. Brevemente recordemos el modelo farmacocinético desarrollado. Cuando una dosis de fluoruro es administrado por vía oral, este fluoruro llega al aparato digestivo y se encuentra tanto en estómago como en intestino, donde puede ser absorbido en cualquiera de los dos compartimientos. Llamamos Kg a la constante de velocidad de absorción del flúor a nivel del estómago y Ki a la constante de absorción a nivel del intestino. La suma de ambas constantes, como vemos acá, Kg y Ki, la llamamos Ka. Por supuesto, esta suma puede producirse si los procesos dependen del mismo orden para la absorción a nivel gástrico y a nivel intestinal, cosa que hemos demostrado a través de experimentos previos. El flúor, una vez en la sangre, puede distribuirse básicamente en dos estructuras de nuestro organismo, en el hueso o en el riñón, en el cual es excretado a través de orina y llamamos U a la cantidad de flúor excretado en orina en un dado tiempo. La desaparición del flúor del plasma tiene una constante de velocidad que llamamos Ke. Esta constante Ke la podemos expresar como la suma de la constante Ku, que sería constante de velocidad de excreción urinaria, y Ko, que sería la constante de intercambio de flúor con el hueso. Bajo estos supuestos que hemos planteado y este modelo, llegamos anteriormente a una ecuación donde la concentración de flúor en el plasma es igual a una expresión biexponencial donde figuran los parámetros y variables incluidas en este modelo. Ka es la constante de absorción, como dijimos, la suma de la constante de absorción gástrica e intestinal. D0 es la dosis administrada por vía oral. BD es el volumen de distribución plasmática. Ke la constante de eliminación plasmática y Ka la constante de absorción, como ya dijimos, que acá figuran nuevamente. Y C0 sería la concentración que tiene el flúor en condiciones basales cuando no es administrada una dosis, que en la mayoría de los casos es un valor muy bajo. En base a este modelo intentaremos desarrollar un nuevo modelo que nos permita medir los procesos por los cuales se forma y se resorbe o degrada el tejido óseo. Para simplificar nuestro modelo, vamos a eliminar la administración de una dosis por vía oral y vamos a trabajar en animales donde la dosis de flúor la vamos a agregar por vía endovenosa. Por lo tanto, nos independizamos de los procesos gastrointestinales donde estas constantes Kg y Ki ya no tendrían sentido.
Entonces nuestro sistema se simplifica. Este se representaría el plasma, donde acá tenemos una concentración de fluoruro que llamamos F. KO más sería la constante de velocidad de incorporación de flúor al hueso. KO menos la constante de eliminación de flúor del hueso. KU la constante de eliminación renal y U la cantidad de flúor en orina en un dado tiempo. Vamos a suponer que este proceso de incorporación de flúor al hueso es proporcional al proceso de formación y la fisiología y química así lo sustentan. El proceso de salida de flúor del hueso lo vamos a asumir como proporcional al proceso de resorción ósea. Entonces, en base a esto, desarrollamos un par de ecuaciones. En primer lugar, focalicemos acá en el plasma. Si no se administra una dosis de flúor, este sistema se encuentra en un estado estacionario donde esta concentración de flúor permanece constante a lo largo del tiempo. Si planteamos una ecuación diferencial para la concentración de flúor plasmático, nos quedará que la variación de la concentración de flúor plasmático respecto del tiempo va a depender básicamente de tres procesos. Un proceso que incorpora flúor y que depende de la constante KO menos y que expresaremos KO menos multiplicado por la concentración de flúor en el hueso. Cuanto más flúor tenga el hueso, más va a ser la cantidad de flúor que se vuelque. El proceso caracterizado por KO más es un proceso que quita flúor, por lo tanto en nuestra ecuación diferencial lleva signo menos. Será KO menos por la concentración de flúor plasmático, que suponemos de orden 1. Y luego, la eliminación de flúor por orina también llevará signo negativo y será KU multiplicado por la concentración de flúor plasmático. Nuestros supuestos acá son que el flúor que llega al plasma depende de cuánto hueso hay de orden 1 y lo que se va tanto a hueso o a orina también consideramos que es de orden 1. Llamaremos a este proceso, que es KO menos por concentración de flúor, RO, como dijimos, lo suponemos proporcional a la resorción ósea, y este proceso, que es KO más por el flujo plasmático, lo consideramos proporcional a la formación ósea, lo llamaremos FO. A partir de esta expresión, si no hay una dosis externa, esta concentración de flúor permanece constante, por lo tanto la derivada de una constante respecto al tiempo se hace cero. O sea que en esta situación, que llamamos de estado estacionario, nuestra ecuación queda simplificada a que BO, que es la diferencia entre RO y FO, menos KU por la concentración de F, es igual a 0. Por otro lado, podemos plantear que la derivada de la excreción urinaria respecto al tiempo es KU por la concentración de flúor. Como dijimos recién, en ausencia de una dosis de flúor, esta concentración es constante, entonces si resolvemos esta ecuación diferencial, llegamos a una expresión para la concentración urinaria, la excreción urinaria de flúor, que va a ser KU por la concentración de F por T. Llamaremos KU por F, lo llamamos KB. Como acá también tenemos KU por F, entonces en esta expresión podemos reemplazar KU por F por KB. Entonces nos quedaría que BO es igual a KB. Acá tenemos una expresión que nos será de utilidad. Ahora, en el mismo animal, si administramos una dosis de 0, ya esta concentración deja de ser constante. Por lo tanto, en nuestra expresión no podremos descartar el término que habíamos descartado hoy. Pero sí lo que podemos hacer es que si nosotros agregamos una dosis y esta concentración de flúor es muy grande, la cantidad de flúor que se incorpora al hueso momentáneamente va a ser mucho mayor que la que sale, por lo tanto este primer término puede ser eliminado. Al ser eliminado ese término, caemos en una ecuación, si acá sacamos factor común F, caemos en esta expresión y llamaremos KO más KU, KE, como lo hemos dicho anteriormente. Si resolvemos esta ecuación diferencial, obtenemos una expresión para la concentración de flúor en función del tiempo y en función de otros parámetros que se va a ajustar a la variación de flúor en el plasma. Por el otro lado, si planteamos nuevamente la ecuación diferencial de la excreción urinaria, vemos en esta expresión, podemos reemplazar
concentración de flúor, que ahora no es constante, por el valor que hemos obtenido acá. Obteniendo de esta manera una ecuación diferencial que, si la resolvemos, obtenemos esta expresión, a la cual le hemos sumado la excreción basal de fluoruro. Esta expresión nos permite calcular la excreción urinaria en un dado momento luego de una dosis. Si esta expresión la derivamos y la valorizamos en el valor a tiempo cero, obtendremos la derivada a tiempo cero, que es esta expresión. En esta expresión, la derivada, como sabemos, se puede calcular a través de la variación de la propiedad que estamos midiendo a lo largo del tiempo. Como podemos ver, aparece una serie de parámetros que son KU, que ya conocemos, D0 que conocemos y KB que conocemos. Por lo tanto, de esta expresión podríamos calcular el volumen de distribución. Veamos entonces cómo procederemos en la práctica. Un animal previamente va a ser anestesiado y a este animal se le saca una muestra de sangre al principio del experimento, con el cual obtenemos el valor de la concentración de flúor basal. A su vez, dentro de este periodo se hace un cateterismo uretral en el cual se pone una sonda para obtener orina. Y se empieza a recolectar orina durante un tiempo aproximado a 1 hora. Se van recolectando muestras seriadas de orina con las cuales se mide la excreción de flúor acumulado por potenciometría y se van registrando sus valores, como podemos ver acá en este gráfico. Llegado a el tiempo aproximado a 1 hora, se inyecta por vía intravenosa una dosis de fluoruro que llamamos D0 y continuamos recolectando orina aproximadamente hasta los 300 minutos de una manera seriada, y en la cual, por potenciometría directa, también medimos la concentración de flúor, calculando de esta manera la excreción urinaria que vamos graficando a través de estos puntos. Con estos valores que hemos obtenido y el modelo matemático, calcularemos nuestros parámetros. Los colores de las líneas que tenemos graficados acá corresponden a las funciones que aplicamos. Entonces, como hemos visto, antes de administrar la dosis de 0, ajustamos una función lineal en la cual la excreción de flúor es una función lineal del tiempo. Haciendo un ajuste lineal en este periodo, podemos obtener la pendiente de esta función, a la que llamamos KB, que por el modelo sabemos que es la diferencia entre la resorción ósea y la formación ósea. Por otro lado, con el valor de KB que hemos sacado de la pendiente de la gráfica y la concentración de flúor basal que hemos medido en la sangre del animal, podemos calcular KU, que es la constante de excreción urinaria y que es uno de los parámetros de nuestro modelo. Luego de administrar la dosis, la excreción de flúor por orina aumentará. Como hemos hecho en la deducción del modelo, la velocidad de variación de la excreción de fluoruro a tiempo cero se conoce como la derivada a tiempo cero, y que corresponde a la pendiente de la recta que ajustamos a los primeros puntos. Esta recta, que es ajustada con solo los primeros puntos porque consideramos a tiempo cero, o sea, tiempo cercano a la administración de la dosis, entonces se ajusta esta ecuación. Por lo tanto, la pendiente de esta recta sería la derivada primera de la función, que sería este valor. Como KU ya lo conocemos, D0 es un dato conocido y KB lo sacamos del cálculo anterior, de acá podemos hallar el volumen de distribución. Por lo tanto, ya llevamos varios parámetros conocidos. Luego, tenemos una fórmula que nos representa la excreción urinaria en función del tiempo. A esta fórmula, respecto del desarrollo que hemos hecho en el modelo, la hemos reacomodado para que pueda ser ajustado a los puntos experimentales que comienzan a partir del momento que se inyecta la dosis, que llamamos T0. Entonces nos queda esta expresión en la cual figuran el parámetro KU, la dosis, y el parámetro KE, que es el que nos falta calcular, que es la constante de excreción. Entonces lo que hacemos es un ajuste no lineal utilizando esta función y los puntos experimentales, y este ajuste no lineal queda representado por la línea azul. Al hacer este ajuste no lineal, el programa lo que nos asigna es un valor AKE.
Por lo tanto, ahora conociendo KE y como ya conocíamos KU, podemos calcular la constante ósea positiva, es decir, la constante de incorporación de flúor al hueso. Si esa constante la multiplicamos por la concentración basal de flúor, vamos a obtener el valor de la medida de la formación ósea. Luego, como sabemos que lo que teníamos acá arriba, que KB era RO menos FO, de ahí podemos despejar RO, que sería KB más FO. Reemplazando este valor en esta ecuación, vamos a obtener el otro valor que es nuestro objetivo, que es el valor de la resorción ósea. Ahora pasaremos a ver estos cálculos con datos experimentales aplicando R. Bueno, muy bien. En primer lugar tenemos acá la tabla MM21 que contiene los datos de tiempo y la excreción urinaria acumulada hasta el final del experimento. En la tabla MM202 tenemos algunos valores como son la floremia basal, la dosis, el tiempo en el cual se realizó la inyección y el código sobre el animal que se trabajó. Y acá tenemos la consola. Entonces lo primero que vamos a hacer es introducir la tabla con el código que conocemos. Vamos a llamar tabla MM21 y lo vamos a hacer con el comando readTable, copiando del portapapeles. Header lo vamos a dejar en true. Dec le vamos a dar coma porque está en nuestra tabla, está con coma. Como es una tabla, siempre nos conviene introducir y por las dudas el encoding le vamos a dar latín 1. Como siempre copiamos la tabla, entonces venimos a R y ejecutamos. Y acá tuvimos algún error que ya vamos a ver qué es lo que pasó. Está mal escrito encoding. Encoding, ahí estamos. Entonces copiamos la tabla y pegamos tabla MM201 y acá tenemos los datos introducidos. Muy bien, lo que vamos a hacer ahora es introducir el resto de datos que tenemos. Acá tenemos la floremia basal, la vamos a llamar, vamos a ampliar un poco esto. Estamos, entonces, FB, le damos el valor 305, a DO, que sea de 0 en realidad, le damos el valor 2.58, esta es la dosis administrada por kilo de peso en el animal, y T0, que llamamos, le damos el valor, lo consigno igual, 82 minutos, que fue el momento en que se administró la dosis. Con estos datos vamos a comenzar a trabajar. Muy bien, entonces podemos ver estos datos. La tabla MM21 tiene como variable independiente T y la tabla MM21 como variable dependiente U. Y acá tenemos la gráfica que nos muestra cómo va variando la excreción acumulada a lo largo del tiempo. Muy bien, entonces vamos a cerrar, ya no necesitamos esto, y vamos a trabajar viendo en un tamaño más grande. Magnífico, entonces vamos a empezar con los cálculos. Primero vamos a trabajar antes de la dosis, para lo cual vamos a volver a ver la gráfica. Lo primero que vamos a hacer es ajustar una función lineal a los tiempos que van hasta 82 minutos, que sería este valor. Entonces, para esto vamos a crear un objeto que lo vamos a llamar modelo lineal basal, para lo cual utilizamos la función LM y lo que vamos a ajustar es U en función de T. Y a esto le vamos a restar menos 1. Cuando aplicamos un modelo lineal y a la variable independiente, a la expresión le restamos menos 1, lo que estamos dándole la orden es para que la función lineal pase por el origen, porque acá en realidad a tiempo 0 la expresión unitaria valdría 0.
como tabla de datos vamos a usar la tabla MM21, pero esa tabla no la vamos a usar completa, la vamos a usar de los valores que van desde la línea 1 hasta la línea 6, que corresponde a el minuto 82. Ponemos coma, las columnas sí vamos a tomar todas y acá cerramos el paréntesis. Entonces ahí lo hemos calculado. Lo que vamos a ver ahora es un summary del LM basal. Acá podemos ver, acá hemos hecho el summary y acá tenemos el valor de la pendiente. Como recordaremos, el valor de la pendiente es igual a lo que habíamos llamado, al parámetro que habíamos llamado KB. Entonces podemos introducir este parámetro, darle el valor a KB. Lo podemos hacer de dos maneras: directamente copiamos este coeficiente, o si no, directamente invocamos el objeto que es LM basal y le pedimos coefficients, y en coefficient pedimos el coeficiente 1, que es el que tiene. De esta manera, como podemos ver, KB nos quedó con este valor. Acá estaba en notación científica, acá está sin notación científica. Con esto podemos calcular entonces ahora el valor de KU. Como recordaremos, KU era igual KB era igual a KU por la concentración de flúor basal. Por lo tanto, a KU lo podemos calcular como el valor de KB dividido el flúor basal. Entonces, de esta manera ya tenemos el valor de KU, que es 517 por 10 a la menos 7. Muy bien. Lo que vamos a hacer ahora es una gráfica para ver cómo nos van quedando nuestros datos. Vamos a definir primero una función que la vamos a llamar U basal. Es una función, definimos, como ya sabemos, function del tiempo. La variable independiente sería tiempo y la función siempre va entre corchetes. Esta función es la función basal, que sería KU por F basal por el tiempo. Así nos queda definida la función. Lo que vamos a hacer ahora es una gráfica en la que vamos a graficar esta función de 0 hasta 82 minutos, porque es el tiempo en el que esta función tiene valor. Vamos a acomodar un poco los números de los ejes para que nos quede en horizontal. Vamos a graficar el intervalo de tiempo de 0 a 400 minutos para que nos aparezcan todos los puntos experimentales, y para los valores de I le vamos a dar también para que nos aparezcan todos los datos de 0 a 0,4. De esta manera vamos a poder ver toda la gráfica. Entonces, si acá graficamos, buscamos ahora la función, acá la tenemos. Vamos a ponerla que quede siempre arriba. Esta sería nuestra función. Lo que vamos a hacer ahora es graficar los puntos experimentales. Para esto vamos a utilizar la función points y vamos a graficar tabla M21, los datos del tiempo, y tabla MM21, los datos de U. Esto le podemos dar algún formato en especial o directamente graficamos los puntos. Estos son nuestros puntos experimentales y acá estamos viendo cómo estamos ajustando nuestro modelo a la excreción basal. Y la pendiente de esta recta, como dijimos, nos da KB, y conociendo KB y el flúor basal podemos calcular KU. Muy bien. Seguiremos adelante entonces. Lo que vamos a hacer ahora es calcular KE. Para calcular KE lo que dijimos es vamos a ajustar una función lineal a los primeros puntos, y la pendiente de esa recta va a ser la derivada primera de la función que nos va a servir. Por lo tanto, lo que vamos a hacer entonces es un modelo lineal, lo vamos a llamar ML dosis, a lo que le vamos a ajustar un modelo lineal de U en función del tiempo para la tabla de datos, tabla MM21, pero no vamos a tomar todos los datos, solo vamos a tomar los tres primeros datos luego de administrar la dosis. Por lo tanto, lo que vamos a usar son solo los datos de las filas 6 a 8 y por supuesto las dos columnas. Acá cerramos y con esto obtendríamos la función. Si ahora hacemos un summary del LM dosis, acá tenemos, vamos a correr esto,
Acá tenemos el summary, donde podemos ver la intersección y la ordenada al origen. Esta ordenada, la intersección, perdón, y la pendiente. Esta pendiente es la derivada primera de esta función lineal, que sería el valor que nosotros necesitamos para seguir adelante. Como sabemos, esa derivada primera estaba relacionada a una serie de parámetros que nos permiten calcular el volumen de distribución. Si vamos a las ecuaciones, vamos a ver que podemos despejar de ahí el volumen de distribución. Sería igual a el valor de KU, que ya tenemos introducido, para el valor de D0, que también ya tenemos, perdón, DO, que ya tenemos introducido, y esto lo vamos a dividir por el valor de la derivada primera de la función, que es el valor que tenemos acá, 0,013, que no es otra cosa que el coeficiente 2 de este modelo lineal. Entonces podemos poner LM dosis, peso coefficient 2, y al que le vamos a restar el KB, que sería el LM basal, peso coeficient 1. De esta manera sacamos el volumen de distribución y nos da este valor, que es 0,01113. Siempre el volumen de distribución es un valor virtual útil para el modelo. Entonces, bueno, con esto ya tenemos el cálculo de volumen de distribución. Entonces lo que vamos a hacer ahora es calcular la KE. Para ello vamos a ajustar la fórmula de la excreción urinaria con un ajuste no lineal. Entonces, para esto vamos a definir NLS tabla MM21, es decir, le vamos a hacer un ajuste no lineal. Para eso aplicamos la función NLS. En esta función lo que ajustamos es U en función de nuestra expresión, que, si la vamos siguiendo de nuestro apunte, es KU por D0 dividido KE. KE es el parámetro que nosotros queremos calcular. Esto va multiplicado por, abrimos un paréntesis, 1 menos, y hay una función exponencial que vamos a definir, que es menos KE sobre el volumen de distribución, que ya conocemos, por T menos T0. Para el ajuste nos conviene modificar un poquito la función incorporando T0, así no tenemos que hacer ningún desplazamiento de ejes. Acá debemos cerrar dos paréntesis, y ahora a esto le vamos a sumar, como hemos visto, el valor basal, la excreción basal, que es KB por T menos T0, y le vamos a sumar a esto, a su vez, un valor U1, que sería la excreción que ya tenemos en el momento que empezamos a aplicar la función. Para esto vamos a utilizar la tabla MM21, que la vamos a utilizar con los valores que van de 6 hasta 29 y todas las columnas. Y como valor de arranque le tenemos que dar un valor de inicio a KE, y por lo tanto, bueno, para KE utilizaremos un valor aproximado que va a ser 10 a la menos 6, o sea, 0,01. Con este valor, y le ponemos trace true para que nos muestre el ajuste. Bien, nos dice que tenemos algún problema acá. En primer lugar, veamos qué es lo que está pasando. En el S start true, acá puse esto a un punto, perfecto, ahí está. Y nos dice que no reconoce el valor de KB. Veamos, KB sí está, por alguna causa está mal introducido. Acá está el error, acá falta un por. Muy bien, entonces ahora sí, acá nos hizo el ajuste y nos halla. Este es el valor con que iniciamos de KE y este es el error. Como podemos ver, no ha reducido mucho el error, y este es el valor de KE que tenemos. Entonces introduciremos este valor en
en nuestro espacio de trabajo. Va a ser, lo podemos, para introducirlo más fácil, lo podemos copiar de acá y lo pegamos. Entonces ahí tenemos KE. Ya teniendo KE, como sabemos que la constante de eliminación es la suma de KO más KU, de ahí podemos despejar KO más, que la vamos a escribir de esta manera porque no podemos poner un signo más, que no es otra cosa que KE menos KU que ya tenemos introducido. De acá obtenemos el valor de KO más. De acá el problema ya es bastante más sencillo. Como sabemos que FO es KO más por el flúor basal, podemos calcular el proceso de formación ósea como KO más por el flúor basal. Y ahí tenemos un valor que nos mide el proceso de formación ósea. Por otra parte, sabemos que RO menos FO es KB, por lo tanto podemos calcular RO como KB más FO. Por lo tanto, ya tenemos, el valor de RO, que sería este que tenemos acá a la vista. Entonces, de esta manera podemos ver que hemos calculado RO y hemos calculado FO, que eran las dos parámetros óseos que nos interesaban. Esto nos está indicando que en este animal tenemos este valor que tiene unidades, está medido en micromoles por minuto, es la cantidad de micromoles por minuto que se estarían introduciendo en el hueso, y que están saliendo, estos son los que se están introduciendo. Entonces, a través de todo esto tenemos dos números que nos permiten tener una medida del proceso de formación y de resorción ósea. Estos cálculos han sido realizados en numerosos animales y luego han sido contrastados estos valores de resorción y de formación contra otras técnicas actuales aceptadas, y se ha podido comprobar que esta forma de estimar la resorción y la formación ósea es equivalente o comparable a lo que se puede hacer utilizando marcadores químicos, como son marcadores de formación y de resorción que se miden en sangre y en orina.